Buenas tardes. Vamos a estudiar juntos la palabra de Dios y voy a pedirles que preparemos nuestros oídos físicos, pero también los oídos del alma, porque vamos a estudiar la palabra y es el Señor quien nos hablará esta tarde. La palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento. Bastantes, 269 veces. Y se hace referencia obviamente a los seguidores de Jesús. Cuando las iglesias empezaron a formar, cuando se empezaron a establecer congregaciones en diferentes áreas, el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles para escribir las cartas o las epístolas, con el propósito, en primer lugar, de dar instrucción doctrinal, ¿verdad? Era necesario instruir a las nuevas congregaciones, a los nuevos creyentes, a estas personas que estaban saliendo de un mundo de idolatría, de muchas situaciones a su alrededor y estaban ingresando a la vida cristiana. Y era necesario entonces, ¿verdad?, recibir instrucción o darles instrucción doctrinal, explicar claramente las enseñanzas de Cristo, la salvación solamente por gracia, porque en cuanto las congregaciones empezaron a formar, el enemigo también empezó a atacar. Y una de las maneras que lo hizo fue introduciendo falsas doctrinas a las iglesias. Así que era necesario que recibieran instrucción, que supieran los principios bíblicos, cómo se vive la vida creyente, del creyente. Y varias de las epístolas entonces contienen instrucción doctrinal. Ahora, prácticamente todas las epístolas podríamos ponerlas en cada uno de estos aspectos que vamos a mencionar para iniciar el mensaje. Pero otro de los propósitos fue corrección y exhortación. Corregir comportamientos inapropiados, divisiones que se empezaron a dar en estas nuevas congregaciones, falsas enseñanzas que surgieron. Pero también fue para dar consejos prácticos, instruir sobre cómo vivir la vida cristiana en medio de culturas hostiles, abordando temas éticos, familiares, ¿verdad? Recuerden, vienen de un mundo pagano, ¿verdad?, con costumbres donde la monogamia no era lo normal, ¿verdad? Era anormal, que solamente un hombre tuviera una sola esposa era prácticamente anormal. Entonces se necesitaban consejos prácticos basados en la palabra de Dios para empezar a ordenar la vida familiar, sociales, la relación, ¿verdad?, en el trabajo con los empleadores, con los empleados, de lo que nos habló Jesús en el primer mensaje de la mañana. Pero también temas económicos, cómo administrar la economía en un hogar cristiano, cuáles son los principios. La Biblia habla de ahorro, de administración, de no endeudarnos, de no estar pidiendo dinero prestado, de los temas laborales. Pero también era necesario escribir para dar ánimo y fortalecimiento a estas nuevas congregaciones, a estos nuevos hermanos en la fe. Consolar a los creyentes ante la persecución que había iniciado ya para los cristianos y animarles a mantener con firmeza su fe en medio de las adversidades. Pero también habían cartas que eran muy puntuales en cuanto a las instrucciones pastorales, para ayudar a los líderes de las iglesias sobre cómo administrar la iglesia, cómo enseñar, cómo predicar, y también cómo nombrar pastores para estas nuevas iglesias que se estaban formando. Así que la palabra discípulo aparece 269 veces en el Nuevo Testamento. Todas ellas en los evangelios y en el libro de Hechos. Nada más. En ninguna de las epístolas
aparece la palabra discípulo, o vuelve a aparecer la palabra discípulo. Así que esto es muy interesante, porque vemos que hay una transición significativa que va del libro de los Hechos a las epístolas. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Tal vez usted lo sabía ya, tal vez ha estudiado este tema. Para mí fue sorprendente hace unas semanas estudiando y darme cuenta de esto. El Espíritu Santo, quien inspiró a los escritores de las epístolas, después del libro de los Hechos, cuando se empiezan a formar las congregaciones, entonces los lleva a un cambio que es trascendental, porque no los vuelve a dirigir, no los vuelve a guiar para llamar discípulos a estos creyentes. La palabra discípulos es matetes, que significa alumno o seguidor. Pero en cada una de las epístolas, el Espíritu Santo, por alguna razón, ¿verdad?, no vuelve a usar la palabra discípulo. Y de eso vamos a estudiar esta mañana, esta tarde ya. El cambio que hay de discípulo de los evangelios y el libro de Hechos, ahora se les llama imitadores de Cristo. En cada una de las epístolas, a los cristianos ahora se les llama imitadores. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Imitadores de Cristo, ese es el título del mensaje. Lo que imitan y lo que evitan. Porque la palabra de Dios es clara en ambos sentidos. Voy a pedirles por favor que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 11. Si tiene Reina Valera, 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Si tiene otra versión como la NTV, entonces usted va a leer en el capítulo 10 versículo 34. Es interesante lo que está pasando aquí. Recuerden, las epístolas son cartas. No hay capítulos, no hay versículos. Eso lo pusieron los editores después para facilitar la lectura de la Biblia. Pero estamos leyendo una carta literal, una carta que no tiene divisiones. Por eso es que este texto, el que va a ser nuestro texto para el mensaje de esta tarde, algunas Biblias lo colocan en el versículo 34 del capítulo 10 y otras lo colocan como el versículo 1 del capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, hoy solamente este va a ser nuestro texto base y de ahí vamos a partir. Y quiero pedirles por favor que me acompañen con la lectura. 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. ¿Lo leemos juntos por favor? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No más discípulos. En las epístolas ahora se les llama y se les invita a que imiten a Cristo, a ser imitadores. Sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. La palabra imitar es mimetes, mimetes, de donde viene la palabra mimo, por ejemplo. ¿Han visto esas personas que se maquillan de blanco y si se descuida alguien por ahí lo empiezan a imitar en sus movimientos, en sus gestos? Pero de ahí viene también la palabra mimetismo, ¿verdad? Esta capacidad que tienen algunas especies, animales, plantas, de tomar la forma, el color de su entorno, ¿verdad?, de cambiar y de adaptarse a un lugar, ¿verdad?, y pasar desapercibido. Pero obviamente también se refiere a cuando las personas adoptan comportamientos de otras. No sé si han visto, ¿verdad?, que de repente una persona se empieza a juntar con alguien y ya habla como ella, o como él, se expresa, se viste, etc. Eso es mimetismo. El concepto de imitación en las epístolas es usado para señalar diferentes comportamientos que el creyente debe observar ahora como hijo de Dios y prácticas que debe abandonar. En este sentido, ¿verdad?, es que es usada la palabra mimetismo. Hay cosas que debes de adoptar e imitar
y hay cosas que debes abandonar. En otras palabras, imita esto, pero evita esto. En el versículo que estamos estudiando hoy, es interesante lo que Pablo hace, porque él dice, imítenme a mí. Papás, mamás, ¿podríamos nosotros decir con toda autoridad y humildad delante del Señor a nuestros hijos? Hijo, hija, imítame a mí. Porque sabes que yo soy el reflejo de Cristo. ¿Podríamos decir eso? Y Pablo es lo que está diciendo. Imítenme a mí. Porque yo imito a Cristo. Esto es tremendo. Y es llamado para cada uno de los creyentes. No es solamente para el liderazgo. Esto es para una congregación. Para cada integrante de una congregación. Eso es todo un desafío, decir, imítenme a mí. Así que con esto, Pablo establece una cadena de imitación que comienza con Cristo, pasa por Él y les dice ahora a cada uno de los miembros de Corinto, ¿verdad? Imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo, imítenme a mí ustedes para que otros los imiten a ustedes. Los creyentes son exhortados a imitar a Pablo, así como él imita a Cristo. Es un modelo que trasciende la simple conducta externa para abarcar una transformación integral de la vida del creyente. Esta es la seguridad que Pablo tenía. Cristo me ha transformado, soy otro. Por eso es que yo los invito a que me imiten y que vean este cambio que Cristo hizo en mí. La pregunta es, ¿verdad? ¿Cristo te ha transformado? ¿Verdaderamente ha habido un cambio extraordinario en tu vida desde que viniste a Cristo? Como veremos en el desarrollo del mensaje, a los hebreos, por ejemplo, se les anima a imitar a los hombres y a las mujeres que creyeron a Dios, que se mantuvieron firmes y a pesar de las circunstancias que enfrentaron, ellos se mantuvieron fieles a las promesas. Hebreos 6:12 dice, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Lo significativo es que la imitación no representa una mera copia mecánica, ¿verdad? Y siempre decimos a los papás, cuida que tus hijos, ¿verdad?, no solamente estén copiando tu fe o estén viviendo tu fe, ellos tienen que desarrollar su propia fe, su propia relación con Dios. Lo significativo es que la imitación no representa una mera copia mecánica, sino una participación en un patrón de vida fundamentado en valores espirituales profundos, como la fe, el gozo, la paciencia, ser conformados a la imagen de Cristo. La imitación funciona como un puente entre la revelación divina y la experiencia cotidiana del creyente. Imitar, en un sentido, ¿verdad?, es traducirle a nuestros hijos, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, qué significa la Biblia, qué significa un pasaje, qué significa una enseñanza, ¿verdad? Es lo que ellos pueden ver en nuestro diario vivir, en la forma en la que nos relacionamos como esposos, en la forma en que desarrollamos nuestro trabajo, la manera en que nos ganamos el dinero para llevar el sustento a la casa. Esos son principios bíblicos. Y nuestros hijos lo pueden ver de la manera en que sus padres lo viven. Mire, somos imitadores por naturaleza. El ser humano es imitador por naturaleza. Por eso es que tenemos comportamientos característicos de la familia. ¿Han escuchado que al niño le dicen, ay, haces ese gesto igualito que el abuelo? Se sonríe igual que la abuela.
Para aquellos que tienen una risa de esas sonora potentes, ¿verdad? Así se reía su mamá o así se reía la bisabuela. Somos imitadores. Aprendimos a hablar imitando. Es por eso que hay personas que no saben leer, no saben escribir, pero saben hablar. Porque lo aprendieron de la imitación. Imitamos cosas buenas, pero tristemente también imitamos cosas malas. Para los creyentes ser imitadores no es opcional. Para los creyentes ser imitadores de Cristo no es opcional, es un mandamiento. Ser un imitador de Cristo es un llamado a la acción, a vivir nuestra fe de manera práctica y auténtica. Porque una relación cercana con Cristo, llevada a la acción, es lo que transforma a los creyentes y hace que vivan de acuerdo a su voluntad. Somos imitadores por naturaleza, recuerde. La pregunta es, ¿a quién estás imitando? Todos imitamos a alguien. ¿Como quién aspira a ser? Varón, ¿quién es tu modelo a seguir? Hermanas, señoritas, jóvenes, ¿quién es tu modelo? ¿A quién admiras? Un joven de manera natural debería querer parecerse a su papá. Una señorita debería anhelar parecerse a su mamá, porque ambos reflejan a Cristo. Pero tristemente no es lo que sucede en la realidad. Ellos tienen, ¿verdad?, a quienes admiran. A veces son artistas, son actores, son actrices, son influencers y no son el mejor ejemplo de vida para los jóvenes, pero tienen influencia sobre ellos. Las amistades ejercen también influencia, para bien o para mal. ¿Han escuchado el proverbio quien dice, dime con quién andas? Y te diré quién eres, ¿verdad? No es un proverbio, es un refrán, ¿verdad? Pues ya había el hermano que está ahí buscando, no está en proverbios, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Sí es Proverbios 13:20, dice, y el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con los necios será quebrantado. La versión Dios habla hoy dice, júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Mas el que se júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con los necios y te echarás a perder. Un poquito más claro. El que con lobos anda. Mire, estoy seguro que si no recuerdan nada del mensaje, por lo menos estos dos refranes se van a acordar durante la semana. No. Pero estos refranes hacen referencia, ¿verdad?, a estas conductas de imitar a otros. Así que el mensaje de esta tarde solo consta de 2 puntos. Es muy sencillo, solamente vamos a estudiar 2 puntos. Los imitadores de Cristo, lo que imitan y lo que evitan. Y el primer punto es lo que imitan. Vamos a ver 7 elementos que la palabra de Dios nos anima a imitar, que deberíamos procurarlos en nuestras vidas. Tal vez algunos de ellos, ¿verdad?, ya son parte de tu vida. Te has estado esforzando por vivir de esta manera. Pero quizá en algunas otras áreas tengamos carencias y deseo de todo corazón que esta tarde el Señor hable a tu vida. Pero se refieren a estas características que distinguen a un cristiano, lo que debemos imitar. Esos elementos que son parte de su vida diaria, que son los rasgos distintivos que manifiestan al Hijo de Dios en su vida diaria y en su interacción con los demás. Es lo que les decía hace un momento, ¿verdad? ¿Cómo se vive la palabra de Dios? ¿Cómo es llevarla a la práctica? Porque si no, entonces somos un grupo de religiosos que nos reunimos para estudiar, para leer, pero en la semana no hay ningún impacto de esa palabra en nuestras vidas, porque no ha habido una transformación.
Y la palabra de Dios dice, imiten esto, vivan de esta manera. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dice Pablo. Así que creo que aquí hay algo, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, sin importar la edad que tengamos. El llamado es para cada uno de nosotros a imitar al Señor. Y estos son los 7 elementos que vamos a ver en cuanto a lo que imitan. En primer lugar, deberíamos imitar y esforzarnos por vivir con gozo en medio de la adversidad. No sé cómo llegaste hoy. Quizá en casa la situación está todo bien, todo es color de rosa, no hay situaciones, no hay ningún disgusto, no hay carencias, no hay enfermedad. Quizá ese es tu caso, quizá no. Pero la palabra de Dios dice que debemos de vivir con gozo en medio de la adversidad. Primera Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros, escuche bien, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esa es la cadena que Pablo describe. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Pablo elogia a los tesalonicenses por imitar a los apóstoles y a Cristo, que en medio de la persecución que se había desatado en Tesalónica, ellos con gozo recibían la palabra porque sabían lo que eso significaba, porque Cristo era su sustento. Si así, si posiblemente, ¿verdad? No solamente sea encarcelado, sino incluso me maten por mi fe, pero yo tengo lo más valioso en mi vida, tengo a Cristo, tengo la seguridad de mi salvación. Así que estaban en medio de una gran tribulación, pero con gozo recibían la palabra. Y Primera Tesalonicenses 2:14 dice, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también vosotros padecisteis muchos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, ¿verdad? Y la instrucción para nosotros es, imiten a los tesalonicenses, ¿verdad? Porque esos hermanos tuyos en la fe, en otra época sí, pero igual que tú, con situaciones complicadas, con situaciones adversas, pero con gozo, ¿verdad? Vivían su vida cristiana. Pero también somos exhortados a imitar y vivir de tal manera que podamos amar con el amor de Cristo. Efesios 5:1-2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora aquí Pablo hace un cambio y dice, imiten a Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo es que se imita a Dios si Dios es espíritu? Podemos imitar a Dios porque hemos visto a Cristo. Es lo que le está diciendo Pablo. Imiten a Cristo, imiten cómo vivió, cómo Él amó. Y de la manera que Él amó, esa es la manera en que Dios ama. Así ustedes también amen a los demás. Empezando en tu casa, empezando con los más cercanos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La pregunta es, creyente, hijo de Dios, ¿eres olor fragante para Dios? Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay una versión de eso que dice, dime a qué hueles y te diré dónde estuviste. Y el pasaje dice que seas olor fragante para Dios.
¿A qué hueles? El domingo normalmente olemos bien, ¿no? Pero entre semana, entre tu vida diaria, en las cosas que haces, ¿eres olor fragante para Dios? Pero también debemos imitar en la manera en que ellos glorificaron a Dios. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado, dice Cristo, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. De Cristo, yo vine a que tú recibieras gloria y lo he concluido, lo he hecho. Nuestro pasaje que estamos leyendo, ahí donde tienen su Biblia abierta, el capítulo 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Dios nos libre de ser tropiezo para alguien. Para un creyente que se ha desanimado por nuestro estilo de vida, o para alguien que no conoce al Señor y diga, no, si ser cristiano es como él o como ella, yo no quiero tener nada que ver con el cristianismo. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. El reto no es pequeño, iglesia. El estándar es muy alto. Pero el llamado es para ti y es para mí. Todos deberíamos poder decir, imítame a mí. Hijo, hija, imítame. Pero también debemos imitar el buen ejemplo. Busquen por favor Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, 17. Este es un llamado a imitar el buen ejemplo. Filipenses 3, 17. Voy a pedirle por favor que solo las mujeres lo lean. Filipenses 3, 17. Juntas, por favor. Hermanos. ¡Wow! Otra vez Pablo a otra congregación y le dice, imítenme, porque yo me estoy esforzando por imitar a Cristo. Ser un buen ejemplo. Les voy a contar una historia que me la contó el que organizó un retiro para pastores hace muchos años. Él organizó una conferencia para pastores e invitaron a un pastor anciano que había sido pastor por muchos años, ahora era conferencista, ayudaba a pastores y pues eran puros pastores. Fueron a un lugar un poco rústico, ahí el lugar en el cual se iba a desarrollar la conferencia. Y el día que llegaron, como los chicos cuando llegan a los campamentos, se organizan los equipos, ¿no? Este va a lavar los trastes el día lunes, ¿verdad? El otro el día martes, y así van a poner la silla en el auditorio, las van a quitar. Y el primer día, se desarrolló la conferencia y él dice que fue poderosa la conferencia. Dijo, fue una enseñanza increíble de este pastor para todos nosotros los que estábamos ahí. Dice, pero en la tarde me di cuenta que no había asignado equipos para recoger los papeles del baño.
Y ya por la tarde noche, los botes de todos los baños ya casi estaban llenos. Y dije, pues mañana temprano, eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Después del desayuno voy a asignar roles para los baños, para limpiar los baños. Así que al otro día se paró temprano. Y mi sorpresa fue, según yo me paré muy temprano, antes que todos los demás para ver las cosas. Y mi sorpresa fue ver al pastor al conferencista, anciano, limpiando los baños. Y él me dijo, éramos puros pastores. Dijo, si de por sí la primera enseñanza de la tarde había sido poderosa, los siguientes días fueron extraordinarios. Porque este hombre no solamente conocía la palabra, la vivía. Papás, ¿cuánto de la palabra estamos viviendo en casa? Eso va a determinar cuánto tus hijos anhelen servir al Señor y vivir vidas que le agraden y que le honren. Pero también somos exhortados a imitar, tener una vida de manera justa, santa y piadosa. Primera Tesalonicenses 2:10 dice, vosotros sois testigos, y Dios también, dice Pablo. Esto es impresionante, porque Pablo dice, ustedes son testigos de lo que voy a decir, les consta, pero delante de Dios, ¿verdad? Mi conciencia está tranquila porque voy a decir verdad. Ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieseis, que imitaran cómo es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dice Pablo, imítenme, porque Dios me es testigo, ¿verdad?, que he procurado una vida justa, santa y piadosa. Así que los tesalonicenses son descritos como quienes adoptaron tanto el patrón de los apóstoles como el de mismo Jesucristo, haciendo esto bajo una persecución severa. Ellos aprendieron bien la lección y se convirtieron en imitadores de Pablo y a la vez imitadores de Cristo. Pero también debemos imitar la humildad de Cristo. Filipenses, conocido pasaje, Filipenses 2, capítulo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir. Compórtense igual, vivan igual, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humildad. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Está hablando a creyentes como tú, como usted. Y dice, para esto es que fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. No tendríamos por qué andar dando palos de ciegos, como padres, como esposos, como esposas, como hijos.
Dice, para eso, ¿verdad? Tenemos las pisadas de Cristo, tenemos el modelo de vida de Jesús. Solamente deberíamos seguirlos y esforzarnos por vivir esa vida que Él nos modeló. Dice, Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, no hay manera de perderse. Y finalmente somos invitados también a imitar la integridad de Cristo. Busquen por favor Tito capítulo 2, versículos 6 al 8. Tito 2. Tito 2, 6 al 8. Voy a pedirle por favor a todos los solteros que lean este pasaje. Los solteros, no incluye las esposas, que no están aquí sus esposos, ¿verdad? Solo solteros, que no se han casado. Sí, y vamos a leerlo. Tito 2, 6 al 8. Creo que ya todos lo tienen, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos, por favor. Exhorta a sí mismo. A ver, vamos a hacer pausa. A ver, jóvenes, ustedes son la fuerza. ¿Escucharon cómo leyeron las mujeres? ¿Verdad? Fuertísimo, ¿verdad? Así que vamos nuevamente. Exhorta a sí mismo. Muy bien, dice, preséntate, jóvenes, señoritas, dice, preséntate tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. La palabra sana incluye también un lenguaje correcto, un léxico correcto cuando hables. Primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Refleja la integridad que Cristo tuvo en tu vida, joven. Hoy en día, ¿verdad? Para los que no hablamos bien alemán y queremos platicar con Clara en alemán, ¿verdad? Necesitamos un traductor, ¿verdad? Para los que no hablan otro idioma, ¿verdad? Y necesita hablarlo, pues obviamente necesita un traductor, ¿verdad? Ahora hay muchas aplicaciones, ¿no? De traductor para el lenguaje. Y pensaba, ¿verdad? En el desarrollo del mensaje, que el creyente que imita a Cristo se convierte en un traductor de la enseñanza bíblica a la vida práctica. Eso es lo que hace. Papás, es lo que deberíamos hacer nosotros de manera natural. Traducirle un pasaje de la Biblia a nuestros hijos, pero viviéndolo. ¿Cómo es que se ve ese pasaje? Mostrar cómo es que es vivir con gozo en medio de la adversidad, cómo es amar a Dios con el amor de Cristo, cómo es glorificar a Dios, cómo se ve el buen ejemplo, qué significa vivir de manera justa, santa y piadosa, cómo es vivir con la humildad de Cristo y cómo es una vida de integridad en Cristo. Vivir como imitadores nos reta a actuar y no solo a creer, impulsándonos a hacer preguntas difíciles sobre cómo estamos reflejando a Cristo en nuestro entorno, si estamos trabajando intencionalmente en nuestras relaciones y en nuestras acciones. Estoy hablando en un entorno de familia, ¿verdad? Y por eso estoy haciendo mención frecuentemente del hogar, de la familia, ¿verdad? Porque ahí es donde en primer lugar nuestros hijos deberían ver esta vida a la cual fuimos llamados. Y obviamente, ¿verdad? Hay una promesa.
para los que imitan este comportamiento. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis, dice Pablo, y recibisteis y oísteis y visteis en mí, otra vez. Pablo, en primer lugar, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¡Qué bendición! Cuando su bendición está sobre una familia, los hijos pueden crecer sanos, con temor de Dios, buscando honrar a Dios, a donde el Señor los lleve, donde el Señor los coloque, donde estén, ¿verdad? Pero ellos siempre buscarán honrar a Dios. Dice, y el Dios de paz estará con ustedes, en tu trabajo, en tus relaciones, en cualquier circunstancia que estés viviendo. Dios estará contigo si te esfuerzas por imitar el carácter de Cristo. Así que hemos visto lo que imitan. Y vamos al segundo punto, entonces, del mensaje: lo que evitan. El Señor hace un llamado a cada creyente no solo a imitar las buenas conductas, sino también, ¿verdad?, a evitar las conductas perversas y nocivas. Así que la enseñanza va en doble vía. Imita este comportamiento, pero evita de todo corazón. Así como te vas a esforzar de todo corazón en imitar esto, también esfuérzate de la misma manera en evitar esto. Porque no pueden salir agua salada y agua dulce de una misma fuente, dice Santiago. No se puede vivir una vida así, de esa manera. O estás viviendo una vida que imita al Señor, o estás imitando actitudes que no son correctas. Así que vamos a ver 4 aspectos de lo que los creyentes deben evitar, a lo que la Biblia nos llama, a lo que la palabra de Dios nos exhorta. En primer lugar, evita una vida desordenada. Segunda Tesalonicenses 3:7-9 dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, dice Pablo. Lo que Pablo está diciendo, a ver, lo que les acabo de decir en la epístola, ¿verdad?, no es algo, ¿verdad?, así como imposible, como, ¿qué quiso decir Pablo cuando escribió esto? ¿De qué está hablando? Lo que Pablo está diciendo: imítenlo, la manera en que yo viví, la manera en que me comporté con ustedes, cuando estuve entre ustedes. Así es como se vive eso que les he escrito. ¿De qué manera debéis imitarnos? Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán, con fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Dice Pablo: yo tenía derecho cuando estuve entre ustedes a que me mantuvieran. Digo, pero me abstuve de ese derecho porque quería enseñarles que se puede servir y trabajar. Ahora, Pablo también enseña, ¿verdad?, que a los pastores sean sostenidos dignamente. Pero él, ¿verdad?, específicamente en este punto, ¿verdad?, para ello le está diciendo: yo no quise ser carga para ustedes. Porque, recuerdan, los tesalonicenses estaban en una tremenda situación. Estaban en persecución, estaban en escasez. Así dice Pablo: yo no quise ser una carga más. Por eso es que me comporté de esta manera. Así que ahí está el ejemplo para ustedes de cómo deben imitarnos. Y dice, ¿verdad?, no anduvimos desordenadamente, así que vivan ustedes también de esa manera. Una vida desordenada no necesariamente es una vida de pecados escandalosos. Puede ser no proveer para los suyos, por ejemplo. Puede ser no honrar a los padres. Esa es una vida desordenada. Pero también debemos evitar un comportamiento mundano. Busquen, por favor, Efesios capítulo 5.
Efesios capítulo 5. Solo voy a pedirles que me sigan con su vista. Voy a ir haciendo algunas pausas. Efesios capítulo 5. Lo que debemos imitar, leí los versículos 1 y 2. Ahora voy a usar los versículos 3 al 7. Pero empiezo leyendo desde el 1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero luego hace un cambio. Los primeros 2 versículos son lo que debes imitar, y a partir del versículo 3 lo que debes evitar. Así que en este pasaje encontramos los 2 elementos. Versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Recuerda, eres un santo desde que entregaste tu vida para el Señor, ¿verdad? Tu condición es de santo, de apartado. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos. Como creyente, ¿verdad? Ni siquiera, dice Pablo más adelante, debería mencionarse estos elementos en la vida de un creyente. La inmoralidad sexual. Y luego dice: y toda inmundicia. La palabra inmundicia es acatarsia, que significa impureza o inmoralidad. Estamos viviendo en medio de una generación inmoral y perversa. Esa es la condición de nuestra sociedad. Y debemos preparar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Eso es lo que están haciendo los varones en el retiro, estudiando la palabra de Dios, de cómo fortalecerse espiritualmente, de cómo vivir una vida piadosa, recta, de cómo ser esposo que refleje a Cristo en su hogar, en su familia. Pero esa es la condición de nuestra sociedad, una sociedad llena de inmundicia. Y quiero aprovechar para reafirmar la invitación del sábado 16 con el pastor Juan Varela. Él es un consejero familiar, es pastor también, pero es consejero familiar y matrimonial. Y él va a estar con nosotros dando esta conferencia que se llama Almas Saturadas, Corazones Vacíos. ¿Sabe por qué nuestra sociedad está así? Llena de inmundicia, llena de inmoralidad, porque están tratando de llenar un vacío que hay en el corazón. Y solamente están jalando algo que llene ese vacío. Pero nunca lo va a llenar hasta que Cristo llegue y tome ese corazón y sea transformado. Papás, yo quiero invitarles a que hagan un esfuerzo. El evento es gratuito. Él va a estar presentando también este libro, ¿verdad?, en esa conferencia. Pero hay que registrarse. Ya en la semana va a estar el link, ¿verdad?, ahí en las plataformas de la iglesia. Si usted es invitado, ¿verdad?, y quiere venir, acérquese a alguno de los diáconos que está en la parte de atrás, a mí, al terminar el servicio, porque hay un link para escribir. Es gratuito, pero el cupo es limitado. Nada más van a ser 250 personas. Así que, cuando nuestras hijas eran adolescentes, las llevamos a una conferencia que dio Josh McDowell sobre sexualidad. Y qué bendición fue para nosotros como padres, ¿verdad?, tener esa ayuda. Porque reforzaron, ¿verdad?, lo que enseñábamos en casa. Y a lo largo del tiempo, ¿verdad?, esa conferencia fue de mucho tema de conversación, ¿verdad?, con nuestras hijas que eran pequeñas en ese tiempo. Algunos chicos, ¿verdad?, también
estuvieron en esa conferencia. Así que basada en esa experiencia que nosotros tuvimos como padres, ¿verdad? Yo quiero hacerte esa invitación, si eres padre, si eres abuelo, ¿verdad? Que vengan los chicos, ¿verdad? Que escuchen de los peligros que hay, ¿verdad? De todo este engaño que tienen encima de ellos, de todo este bombardeo que sus hijos tienen, lo quiera usted o no lo quiera, sus hijos están siendo bombardeados con temas sexuales y distorsionados. Así que yo les animo de verdad, de todo corazón, a que puedan asistir. Tendremos esa gran bendición de tener al pastor con nosotros, ¿verdad? Y poder hacer preguntas después, ¿verdad? Si hay algunos temas ahí que necesiten como consejos especiales, ¿verdad? Tener la libertad de acercarnos a él. Muy bien, así que continuamos, ahí está. Sigo con el pasaje. Dice, pero fornicación, inmundicia, y luego dice avaricia. Avaricia, la palabra es pleonexia, que significa codicia. Codicia. En primera de Juan, capítulo 2, 16, Juan dijo que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿verdad?, no provienen del Padre. Y los deseos específicamente en este pasaje, ¿verdad?, se refiere a los deseos de los ojos. Cuando dice avaricia, es querer tener todo lo que se ve. Pero no lo podemos pagar. Pero lo quiero. Pero no está en nuestro presupuesto. Pero lo quiero. Pero la niña lo quiere. Pero el niño lo quiere. Y no me refiero a los niños chiquitos, sino al niño de la casa, al grandote, ¿verdad? Lo quiere, su juguete, ¿verdad? Y va a hacer todo lo que sea posible y va a violar los principios de la palabra por obtenerlo. A eso es lo que Juan llama, ¿verdad? Los deseos de los ojos. Pablo aquí le llama avaricia, ¿verdad? Es codicia. Dice, ni aún se nombren entre ustedes como conviene a santos. Y luego dice, ni palabras deshonestas. Aiscrotes es la palabra y significa obsceno. Ese es el lenguaje vulgar. Y no quiero repetir lo que he dicho muchas veces desde el púlpito. Pero conocen mi posición en cuanto a las vulgaridades de los creyentes. Cuando hay un lenguaje soez, vulgar, ¿verdad?, no ha habido una transformación. Y deberías revisar tu vida, si es un estilo de hablar. Deberías revisar tu relación con Dios. Porque hay una transformación que Cristo hace. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo, 2 Corintios 5:21. Y aquí todas son hechas nuevas. Fuiste transformado. Si hay una lucha, ¿verdad?, con nuestra naturaleza antigua, claro que hay una lucha, pero no debería ser permanente la lucha. Tienen que haber cambios en nuestra vida y eso es la manera de traducir la Biblia en casa, hermanos, adultos. Esa es la manera en que nuestros hijos aprenden cómo se vive el cristianismo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Y aquí voy a parar con esta, ni truhanerías. La palabra es eutropelia, que significa vulgaridad o lenguaje de doble sentido. Y los mexicanos, ¿verdad?, expertos para esto, para el lenguaje de doble sentido. O sea, eso es normal en nuestra sociedad. Quizá lo practicaste, ¿verdad?, antes de conocer a Cristo, quizá era tu estilo de hablar, pero ya no, dice Pablo, basta el tiempo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. Ningún idólatra, ni fornicario, ni inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En otras palabras, dice, no es creyente. Una cosa de vez en cuando es caer en pecado, otra cosa es vivir en pecado.
Nadie os engañe, dice Pablo, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí está la reafirmación de lo que les acabo de decir. Sobre los hijos de desobediencia, no sobre los hijos de Dios. Sobre los hijos de Dios viene disciplina. Sobre los que no son hijos de Dios viene ira. Y termina diciendo esta porción: no seáis pues partícipes con ellos, no imites este estilo de vida. Evita ese estilo de vida, evita ese lenguaje, evita ese comportamiento. Tercera de Juan 11, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, no es creyente. Si su estilo de vida es así, puede ser una buena persona, ¿verdad? Puede asistir a la iglesia cada 8 días si quiere. Pueden tener un buen concepto de él las personas, pero dice, no es hijo de Dios. Otro aspecto que debemos evitar es la pereza espiritual. Pereza espiritual, y creo que esta está siendo una plaga en nuestros días, en las iglesias. Pereza espiritual. Cristianos domingueros. Cristianos que se sienten bien por asistir un domingo, ¿verdad? Estar, ¿verdad? Y del pastor Bell siempre decía, solo cambiaron la misa de 12 por el servicio de 12, eso es todo. ¿Verdad? Vienen, se sientan, escuchan y se van, y entre semana, ¿verdad? La vida se vive como bien le parece, como el tiempo de los jueces, sin ninguna transformación. Pereza espiritual. Hebreos 6, 10 al 12. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tenemos tantos ejemplos, ¿verdad?, de hombres y mujeres que con condiciones terribles, adversas, sin comodidad, se mantuvieron fieles a Dios. Incluso algunos de ellos pagaron su fidelidad con su propia vida. Es lo que está diciendo Hebreos. Dice, no te hagas perezoso. Por el contrario, imita a aquellos que vivieron vidas para glorificar a Dios. Somos instados a evitar la negligencia espiritual mediante la observación de aquellos cuya fe y constancia les permitieron alcanzar las promesas divinas. Y hoy tenemos ejemplos, hermanos, también hay ejemplos contemporáneos que deberíamos aspirar a seguir, porque son vidas que han sido transformadas, vidas que inspiran. Pereza espiritual. Si les preguntara hoy, no lo voy a hacer, pero si les preguntara, que es algo que hago con nuestras hijas, ¿verdad? Ya no reviso esa parte, solo de repente platicamos y les pregunto, ¿qué te dijo el Señor hoy en tu tiempo devocional? ¿Qué leíste hoy? Si yo les preguntara, ¿cuál sería la respuesta? Sí es cierto, ¿verdad? Que hay que hacer devocional, que hay que tener un tiempo diario con Dios. Evita la pereza espiritual. Y finalmente, evita volver a la vida pasada. Y esto va para los que conocieron al Señor o conocimos al Señor ya con más edad. Gracias a Dios por los chicos que están aquí, por las chicas que tuvieron la bendición de conocer al Señor siendo pequeñitos, ¿verdad? El Señor les ha guardado de muchas cosas. Y siempre les he dicho a los jóvenes, no se perdieron de nada, ¿verdad? El mundo te va a decir, ¿verdad? Híjole, de lo que te has perdido. No se han perdido de nada, de nada. Dice Pablo, no sean engañados, ¿verdad?
Es pura ilusión y solo deja dolor y tristeza. Mucho sufrimiento. Pero para los que conocieron al Señor, ya con más edad, dice Gálatas 4, 8 al 12, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, ustedes servían a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? De Pablo, a ver, tú ya conociste el mundo, tú ya experimentaste el dolor que el mundo provoca. ¿Por qué ahora que conoces al Señor, quieres regresar ahí, de donde el Señor te sacó, de donde el Señor te rescató? ¿Por qué es que quieres regresar ahí? Si guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, dice Pablo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pero dice Pablo, no te regreses a esa vida. Gálatas 1:6, estoy maravillado, así empieza esta carta. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Evita regresar a la vida pasada. Así que estas 4 áreas son las que no deberíamos imitar, son las que deberíamos evitar. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Dice la palabra de Dios, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No os dejéis engañar, dice esta versión. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar. Conclusión del mensaje. Al ser imitadores de Cristo, somos llamados a vivir una vida que no solo se predica, sino que también se practica. Por eso el cambio. Ya no discípulo, ya no alumno, ya no seguidor. Ahora eres un imitador. Imita a Cristo. Sino que también se practica mostrando el amor y servicio de Cristo a todos a nuestro alrededor. Y quiero que terminemos orando, pero te dejo esta pregunta antes de orar. ¿Cómo quién aspira a ser? ¿Y a quién estás imitando? Todos imitamos a alguien. ¿A quién estás imitando? Vamos a orar. A pedirles que para las personas que son invitadas, ¿verdad? Orar es hablar con Dios, es tener una conversación con Él. Así que te invito a que inclines tu rostro por respeto a Dios, en señal de respeto, de reverencia. Inclines tu rostro y puedes cerrar tus ojos si gustas también, sino para no distraerte. Y quiero hacer 2 invitaciones para ti, que ya eres hijo de Dios. Quiero invitarte a que puedas decir con autoridad, con humildad también, siempre con humildad, pero también con la autoridad que el Señor te ha conferido. Que puedas decir a tus hijos, imítame, hijo. A tus hijas, imítame, hija. Vive como yo vivo. Tú sabes que mi mayor anhelo es honrar a Cristo y mostrártelo a Él. Que puedas llegar a ese punto
No estamos hablando de perfección, por supuesto que no, pero sí un deseo sincero y honesto. Joven, también quiero invitarte a que puedas decir con toda humildad, como dijo Pablo, y Dios es testigo de lo que te estoy diciendo, que me estoy esforzando por ser como Cristo, por llevar esa vida que Cristo modeló para mí como varón. Para ti, señorita, también, que puedes decir, Señor, sabes que me estoy esforzando por vivir una vida de integridad. Quiero guardar mi vida